somos profesionales de la educación y ahora ya nos vamos al barro. ¿Y quién mejor que las personas que están aquí en la mesa para darnos a conocer la situación real de la política educativa, la situación real de nuestra profesión docente? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Dónde nos vamos a embarcar? ¿Cuál es nuestra situación profesional, académica? Y a partir de ahí, pues bueno, conocer la realidad, no solo del aula, sino fuera del aula. En ese ámbito que nos vamos a mover. La mesa redonda la va a presidir don Francisco López López, inspector de educación, profesor, asesor en el Centro de Formación del Profesorado, durante muchos años docente, y quién mejor para poder orientarnos y moderar esta mesa. Muchísimas gracias, les doy las gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde y sobre todo esta hora. Hemos estado charlando mucho tiempo y don Jesús Barrodán ha saltado la idea de que tenemos que hacer una jornada de política educativa, porque bueno, hay tanto de lo que hablar que no nos daría para un día ni para dos, sino tendría unas jornadas largas de política educativa y luego cómo se desarrolla y cómo se lleva a cabo. Pero bueno, no me quiero extender y muchísimas gracias de nuevo. No sé si está activado los micros. ¿Sí? ¿No? Sí se oye, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, pues muy buenas tardes. Gracias, Javier, por la presentación. Ya me presentó, yo soy Francisco López. Ahora desarrollo mi labor profesional en el área de inspección educativa de la Dirección Provincial de Educación. Y para mí es un placer colaborar en el desarrollo de estas jornadas. Y agradezco la invitación simplemente a participar y a disfrutar del resto de ponentes y también, por supuesto, de su compañía. Antes de iniciar esta reflexión sobre el docente en el sistema educativo actual y presentar a los integrantes de la mesa, me vais a permitir que haga una pequeña introducción también para dejar definidas las líneas de actuación de lo que después vamos a hablar. Un pequeño marco para que todos nos hagamos una idea sobre lo que vamos a debatir y van a exponer los integrantes de la mesa, como os digo, que luego os presentaré. Bien, la misión de educar a nuestros menores y a nuestros jóvenes, hablamos de enseñanza obligatoria, no hablamos de enseñanza universitaria, recae directamente sobre dos pilares esenciales, como sabemos todos: la familia y la escuela, la familia y las instituciones educativas. En el ámbito familiar, la figura esencial que va a desempeñar las labores educativas actualmente, porque ya dice José Antonio Marina que educa a la tribu, pero nosotros vamos a centrarnos especialmente en la familia, y dentro de la familia los que desempeñan esta labor son fundamentalmente actualmente los padres. Los abuelos ayudan mucho, pero ayudan. Digo que son los que van a desempeñar las labores educativas en el ámbito escolar y, por supuesto, en el ámbito escolar el sujeto clave para la formación y educación del alumnado es el profesor. Es el profesorado. Para poder analizar la situación que los docentes están viviendo o estamos viviendo en la actualidad, considero que es preciso realizar una aproximación a las funciones que tiene asignadas normativamente junto a sus derechos y deberes. Derechos y deberes de los docentes, de los alumnos, de las familias. Pero si hablamos de los docentes, hay que aproximarse a las funciones que tienen asignadas, como digo, de manera normativa en la ley, junto a sus derechos y deberes. Es imprescindible también prestar atención a los diferentes factores que desde distintos ámbitos están condicionando la práctica docente y dificultando la misma en algunos aspectos. En otros quizá podemos concluir que los favorece. Pero en principio, por la temática que vamos a tratar, sería decir efectivamente que dificulta la misma. Ya veremos en qué sentido. Es preciso igualmente analizar la intervención y la participación de la comunidad educativa y los cambios que se están produciendo en ella, y la relación de las familias con los docentes y con el centro educativo. Entendemos, como sabemos todos,
Entendemos seguramente, en eso no podemos discrepar, que entendemos la práctica docente como un trabajo que el profesorado desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales, adquiriendo una significación tanto para la sociedad como para el propio docente en su labor profesional. Todos reconocemos esta función docente como una actividad compleja que se concibe en un doble sentido. Lo entendemos así, como práctica en el ámbito profesional y como desarrollo profesional. Aspecto muy interesante y que siempre queda, como luego comentaremos, como hemos estado hablando antes, va quedando constantemente y permanentemente en el aire. Digo que también como práctica profesional para iniciarse, en el inicio, en la formación inicial, perfeccionarse, actualizarse en esta práctica de enseñar y educar. La práctica docente exige análisis también, reflexión y producción de conocimientos sobre la enseñanza, la institución educativa y los contextos en los que se desarrolla. El pilotaje de todo lo debemos asumir los docentes. Eso solo se hace con una buena formación inicial de calidad, una formación permanente, etcétera, etcétera. Bien, considerando lo expuesto y teniendo en cuenta lo que vamos a ver, la familia, el profesorado, el centro educativo, para responder a la pregunta de cuál es la situación actual del docente en nuestro sistema educativo y, en lo posible, vislumbrar el futuro de la actividad docente, contamos con la presencia de dos personas que nos lo van a facilitar enormemente. Son don Jesús Puello Val y don Jesús Marrodán Gironés. En el programa aparecía también doña Begoña Ladrón de Guevara, pero que no ha podido asistir por problemas que le han sobrevenido, entonces disfrutaremos de ella en otra ocasión con seguridad. Don Jesús Puello Val es maestro de educación primaria, que es como me ha dicho el que le presente, que es lo mejor que se puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Así lo pienso. Bueno, pero lleva más de 40 años activamente influyendo también en el sistema educativo, que era lo que les comentaba antes. Acaba de terminar una etapa de 16 años como secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Tiene mayoría absoluta y representa a más de 300.000 profesores de centros concertados, privados y centros que se preocupan de la atención a la diversidad o que se ocupan de la atención a la diversidad. Desde 2009 es miembro de la permanente del Consejo Escolar del Estado, en representación del profesorado, y por él pasa, conoce documentos, proyectos, etcétera, etcétera, de las leyes, de los decretos que él conoce previamente, analiza y asesora sobre los mismos. Es una labor muy interesante y muy importante. Es una de las personas que mejor conoce los problemas y que al menos aporta o propone soluciones a los mismos de los docentes de la educación en España. Sí que es verdad que en algunas revistas y publicaciones educativas se le considera como una de las personas más influyentes de la educación en España, como os digo. A mi izquierda está don Jesús Marrodán Gironés, que es licenciado en Filosofía y Letras de la sección de Historia por la Universidad de Zaragoza y máster de Ciencias Sociales por la Universidad de Valencia. Inspector de Educación, comenzó esa labor en Valencia y actualmente ejerce la labor de inspección en la Inspección Central de la Consejería de la Junta de Castilla y León. Se incorporó a la función pública como profesor de Educación Secundaria, de Geografía e Historia y posteriormente como catedrático. Ha desempeñado la dirección de UNIES y de un centro de formación, innovación y recursos educativos de la provincia de Valencia. Aquí lo conocemos con otras denominaciones, centros de profesores, centros de recursos, centros de innovación, etcétera, etcétera. Es decir, a otra de las cosas, además de ser maestro de primaria, de las cosas más interesantes y valiosas que se puede ser, y es formar a los compañeros, ofrecerles una formación permanente de calidad. Es autor de diversas publicaciones referidas a la didáctica de las ciencias sociales, a los temas transversales, a la historia de la educación y a la inspección educativa. Ha participado en muchos proyectos Erasmus y en otras actividades también en el ámbito de la internacionalización. Obtuvo accesis Premio Giner de los Ríos en el proyecto Pangea, de ecogeografía. Ha impartido formación en varias consejerías y en entidades públicas y privadas y en la universidad, en el máster de educación. Y ha organizado jornadas de legislación escolar, temas transversales, didáctica de las ciencias sociales y la historia, y ha publicado también sobre ello. Ha formado parte, a mí me parece muy interesante este aspecto, ha formado parte de los equipos profesionales autonómicos y nacionales que han trabajado sobre las competencias docentes y de la inspección educativa.
Es presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación desde el año 2009, es miembro del Consejo Editorial de la revista Supervisión 21, ha dirigido varios encuentros nacionales de inspectores y de educación y jornadas autonómicas de la formación de la inspección. Y recientemente ha obtenido el Premio Magisterio 2024 por su trayectoria de compromiso en la inspección educativa. Como veis, ninguno de los dos ha parado un momento en su vida profesional. Y seguramente que es lo más valioso que se puede ofrecer bien a los que os iniciáis o a los que por circunstancias nos hemos parado en un momento de nuestra carrera profesional a descansar, también para activar. Eso es muy interesante. Bien, vamos a iniciar entonces esta reflexión y vamos a intentar dar respuesta a la pregunta que se plantea en el título de la ponencia. Y vamos a empezar, si os parece. ¿Me permitís que os tutee? Sí, cómo no. Bueno, pues admitido. Con Jesús Puello. Jesús, voy a hacerte una pregunta que a lo mejor necesita un tiempo de desarrollo, pero bueno, sé que lo vas a hacer en tiempo y forma, como se dice. Desde tu punto de vista, ¿cómo es la situación actual del docente en los centros educativos? Si su perfil se ajusta a lo exigido, ¿y cómo está considerada esa figura del docente en la actualidad por parte de las familias y de los alumnos? Bueno, pues buenas tardes. No sé si se oye. ¿Sí? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Tampoco? ¿Ahora? Sí, vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, agradecer la presentación, demasiada presentación, porque uno no llega tanto de lo que se ha comentado. Y luego agradeceros a todos vosotros la presencia en estas horas despectivas de un sábado, ¿no? Por la tarde, que cuesta y espero. Eso dice mucho de vosotros por hacer este esfuerzo de estar aquí con la intención de escuchar, de aprender, incluso si nos da tiempo luego de intercambiar alguna opinión, que siempre es interesante. Y eso dice, como digo, mucho de vuestro interés, ¿no? Felicitaros por haber escogido la posibilidad de que finalmente vuestro desarrollo profesional en la vida sea la docencia. Desde luego es la mejor profesión que hay, desde mi punto de vista, por lo menos una de las mejores que hay, porque sabéis que tenemos una responsabilidad tremenda, un compromiso tremendo, que es ni más ni menos. Tenemos en nuestras manos la herramienta más potente que tiene el ser humano para poder cambiar una sociedad, para poder modificarla, para poder hacer crecer a las personas, para poder modificar conductas. O sea, es algo tremendo. Es que no hay otra como la que tenemos. Y desde luego es una profesión muy gratificante. Eso no quiere decir que tenga sus inconvenientes y sus cositas que yo creo que van a ir saliendo conforme vayamos avanzando un poco en la conversación. Pero obviamente, mira, Paulo Freire decía que la educación es un acto de amor, lo vinculaba con el tema de la vocación. Desde luego hay que tener vocación, o por lo menos el que tiene vocación sale con unas posibilidades mucho mayores de que la profesión le guste y que acabe siendo un buen docente. Y también decía que si era un acto de compromiso, por así decirlo, también era un acto de valor. Pero él entendía el valor como la valía de la profesión, como algo muy importante para la sociedad. Es verdad que ahora podríamos utilizar también este concepto de valor para decirle, hombre, que hay que echarle un poco de arrojo también para ser docente en las circunstancias actuales, que como veremos en algunas cosas, pues tenemos nuestras preocupaciones y nuestros problemas. Mira, así en general deciros que estamos en un momento que yo creo que es interesante. Precisamente este año, tampoco sé muy bien por qué, pero ha coincidido este mes de abril que han salido 3 o 4 estudios sobre la profesión docente. Y dices, hombre, parece que se mueve algo. Parece que se mueve algo con relación al docente, porque hasta ahora es verdad que también era necesario centrar todo en el alumno. De hecho, se ha dicho y se sigue diciendo que hay que poner al alumno en el centro del sistema educativo, en el centro del aprendizaje, en el centro de todo. Y dices, hombre, bien, indudablemente, el alumno es una parte fundamental del sistema educativo, pero es que el docente también. Y al docente a lo mejor nos lo hemos olvidado, o nos lo estamos olvidando durante mucho tiempo, ¿no? Y de la vocación, no solo se vive de la vocación es muy importante, pero bueno, la profesión tiene otras cosas
necesitamos la profesión y unas condiciones laborales y un reconocimiento social que en estos momentos pues hay que seguir trabajando para mejorarlo, ¿no? Como digo, ha habido varios estudios y que me gustaría deciros alguno por si tenéis tiempo de echar un vistazo. Algunos son muy cortitos y viene bien porque te da una radiografía rápida de cómo está la situación actualmente, digo, porque como no nos da tiempo a tratar todos los asuntos y temas, pues mirad, la entidad ESADE, que es una entidad que saca unos estudios cada cierto tiempo, hace unos estudios en materia de educación muy interesantes. Bueno, pues Cortázar, que es uno de los investigadores que tiene esta entidad, en la página web de ellos lo encontraréis, ha sacado ahora mismo, hace unos días, las últimas semanas de abril, un informe sobre el estado de la profesión docente en España, que es muy interesante. Yo voy a utilizar luego, si me da tiempo, algunas de las cosas que ha reflejado él, porque son las que hay a través de las encuestas que ha realizado en centros y con profesionales. Luego ha coincidido también que otras organizaciones sindicales, como son Comisiones y CESIF, han sacado unos estudios también muy interesantes sobre la profesión docente. Ha salido un informe de la UNESCO del estado de la docencia a nivel mundial, pero que también hace alguna referencia concreta a España. Este es del año pasado, pero lo están publicando ahora en España y lo están dando a conocer ahora en estas últimas semanas, y eso también ha sido muy interesante. Y con el Ministerio de Educación, si seguís algo las notas de prensa, bueno, pues parece que por fin, después de muchísimos años, se empieza a mover el tema. ¿Y por qué se empieza a mover el tema? Pues porque bueno, no sé deciros cuántos años llevamos esperando una prometida mejora de la profesión docente, una prometida regulación de la profesión docente, porque la profesión está sin regular en este país, la docencia está sin regular. Y bueno, el Ministerio, ha habido varios intentos, no vamos a decir que no ha habido nada, pero ha habido varios intentos que han fracasado durante muchos años, y ahora en enero ha presentado a los sindicatos de la función pública un documento que es un informe final, se llama informe final, con la propuesta del marco de competencias profesionales docentes y que se está debatiendo en el marco de la mesa sectorial de la educación pública. Bueno, vamos a ver si es verdad que este documento llega a algo. La dinámica para nosotros ya no es la correcta, porque docentes no solo son los funcionarios públicos, con todo el respeto del mundo, sino que aquí hay otros miles de docentes que trabajamos en otros ámbitos, y la docencia es algo que tiene que afectar a todos los que nos dedicamos a esta profesión, con independencia del tipo de trabajo, el tipo de centro, educativo en el que uno desempeñe la función. Entonces, empezar solo a hablar y dialogar y llegar a acuerdos con un sector de la docencia en el país, bueno, pues es un claro error que responde pues a unas políticas educativas pues que nos parece que no son las adecuadas y las correctas. Dicho esto, ojalá se lleguen a acuerdos, ojalá se lleguen a consensos, ojalá se llegue a algo, porque esto mismo podríamos decir que hace 15 años también se intentó y seguimos igual. Han pasado 15 años, seguimos igual. Esperemos que no tengamos que esperar otros 15 años a que volvamos a tener la oportunidad de intentar abordar este aspecto tan importante. No mejorar la profesión docente con todas las carencias y problemas que tenemos, que iremos diciendo, pues es un error de bulto, ¿no? Y en cuanto al rol nuestro, pues evidentemente el rol de los docentes, hombre, los que tenemos muchos años ya de experiencia, pues lo que hemos vivido, lo que hemos visto, es que ha ido cambiando constantemente. Y la educación es dinámica, o sea que una de las cosas y cualidades que tiene que tener el docente es la capacidad de adaptarnos, ¿no?, a lo que va sucediendo. Es verdad que esto es una opinión muy personal, ¿eh? A mí, más que adaptarme, me gustaría que la escuela volviera a recuperar ese papel que tenía de ser el motor de cambios en la sociedad. Ahora da la impresión de que los avances sociales nos pasan por delante, ¿no? Y la escuela vamos por detrás intentando ajustarnos a todo lo que está sucediendo, como si nos pillara todo de sorpresa, llegamos tarde y mal. Bueno, yo creo que es labor de los docentes el que recuperemos ese papel de prestigio de la institución docente, de la escuela, de los institutos, de la enseñanza preuniversitaria y obviamente también de la universitaria,
y que seamos un referente, un motor, un modelo de cómo queremos realmente enfocar y ayudar a la gente para que se prepare para lo que les va a venir cuando sean ciudadanos con responsabilidades en el país, que en definitiva es lo que tenemos que aprender. Hemos pasado en 40 años, claro, hablar de 40 años a lo mejor parece mucho, hemos pasado de un rol de un profesor magistral que daba su clase exclusivamente desde el punto de vista de los contenidos, punto, y además la daba de forma homogénea a grupos de 40 alumnos y pum, se daba la clase y sonaba el timbre y se terminaba y no había ningún diálogo ni ninguna interacción con el profesor. Bueno, pues afortunadamente eso ha cambiado. No quiere decir que aquello estuviera mal, ¿eh? Yo no quiero criticar, porque no podemos enjuiciar tampoco la escuela de hace 40 años en el contexto en el que estaba. Era lo que había y, por lo tanto, perfecto. Bueno, pero como hemos ido evolucionando, ahora mismo estamos en una situación en la que la escuela es participativa, interactuamos mucho con los alumnos, vamos hacia una educación individualizada, lo que exige mucho más. Desde mi punto de vista exige mucho más de lo que exigía el modelo anterior. Se nos exige mucho más al profesorado. Ahora tenemos que hacer de todo. Tenemos que hacer de todo. Tenemos que hacer de profesores, sí, de docentes, de educadores, de formadores. Pero es que también tenemos que hacer de enfermeros. Me dices, hombre, ¿pero qué estás diciendo? Hombre, pues es verdad. Oye, sabéis que hay unos debates a veces en la escuela porque tenemos que administrar medicamentos, tenemos que... Bueno, esto nos supera, ¿no? Porque no nos hemos preparado para este tipo de cosas. Y luego ya, como educadores, vivimos los problemas de nuestros alumnos y de nuestras familias. Y a veces somos también consejeros matrimoniales, ¿eh? La cantidad de divorcios que uno se tiene que chupar, intentar ayudar, ver cómo sales de esta, el pobre alumno ahí en el medio sufriendo y no sabe si tienes que hablar con la madre, con el padre. Bueno, pues todas estas cosas para las que no nos preparan, bueno, pues luego en la vida cotidiana son las que tenemos que afrontar. Y lo hacemos con gusto, ¿eh? Y lo hacemos con gusto porque es un papel que dentro de lo que somos de docentes, obviamente no nos quedamos solo en la impartición de contenidos, sino que vamos más allá, sin menospreciar que indudablemente nuestra labor fundamental sigue siendo la de transmitir contenidos, muy importante y muy fundamental. Y voy terminando esta primera intervención. Os decía que os felicitaba por haber escogido esta profesión, pero lejos de, no sé, espero que no tengamos la idea de que es una profesión cómoda y fácil. Que es una profesión en la que se gana dinero, que es un buen sueldo y tenemos muchas vacaciones, que es lo que generalmente en el ámbito social pues tenemos los maestros y los profesores de grado, ¿no? de secundaria. Hombre, tenemos un sueldo aceptable. Tampoco nos vamos a quejar y nos vamos a rasgar las vestiduras. No tenemos vacaciones, ¿eh? Ya lo veréis. O sea, esto de que los maestros o los profesores tenemos 2 meses de vacaciones y que no se quitan, bueno, pues luego la realidad está muy lejos, ¿no? de eso. Eso es una profesión compleja, que no es fácil, pero como os he dicho antes, es muy gratificante y de una implicación y una responsabilidad social tremenda y enorme. Tenemos algo muy importante entre las manos y eso es algo que iréis viendo y además cuando uno ve en el futuro a los alumnos que ha tenido, a los educandos que ha tenido, cómo triunfan, cómo salen, cómo tienen su familia. No hay otra cosa que pague mejor la profesión docente que eso. Iremos viendo más cosas, exactamente, efectivamente. Bien, has concluido que al docente se le exige más de lo que realmente serían sus funciones y que toda la tarea que nos encomienda actualmente, no sé si funciona, da igual, yo creo que con la voz que tengo me oís, aunque no tenga micrófono. Por concluir este bloque que decía que tú percibes que nos exigen más, y esa exigencia excede nuestras funciones. Yo particularmente, aunque ahora no sería una de mis cuestiones, estoy de acuerdo absolutamente contigo, y vamos a enlazar precisamente con las funciones y con las competencias a las que también tú has hecho alusión del profesorado, que no terminan por concretarse y que además están muy diversificadas porque cada comunidad autonómica hace una propuesta de competencias. Y es lo que yo quería preguntar a Jesús Marrodán. Hubo una primera propuesta del Ministerio de 24 respuestas para la mejora, que ya se han quedado antiguas y que no sabemos nada de ellas.
sobre la formación de competencias profesionales. La pregunta es, ¿es adecuada esa propuesta inicial u otras que van apareciendo y se ajustan a las necesidades que requiere la práctica docente? Por otra parte, sobre las funciones, ¿se evidencian estas funciones en la práctica? Las funciones que tiene asignadas el profesorado por ley. Sí, bueno, sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues a ver, el tema de las competencias profesionales, ¿no? Hay mucha gente que esto le sonará casi a chino, ¿no? Pero, a ver, voy a hacer una recapitulación muy rápida. El tema de las competencias profesionales en el conjunto de Europa y de los países de la OCDE nace con un proyecto que se publicó en 1997 titulado DESECO, que era Desarrollo y Selección de Competencias Profesionales. ¿Qué es eso de las competencias profesionales? Bueno, pues lo podéis imaginar, porque todo el mundo está saturado de hablar de las competencias de los alumnos, ¿no? Ese conjunto de conocimientos, habilidades, técnicas, destrezas para aplicarlas a situaciones novedosas y que se hagan de forma satisfactoria, ¿no? Se puede decir que cualquiera de nosotros somos competentes en la conducción si nos dejan las llaves de otro coche, lo enchufamos y somos capaces de conducir y no estrellarnos contra lo primero que pillamos, ¿no? Pues somos competentes. Bueno, pues el tema de las competencias profesionales nace en este proyecto de la OCDE en nuestro país. El primer desarrollo que yo recuerde legislativo fue la Ley Orgánica 2/2002 de cualificaciones y profesionales y de FP, ley que ahora ha sido derogada por la nueva ley de FP. Y a partir de ahí, el tema de las competencias se traslada en nuestro país, en España, al ámbito prácticamente de la FP. Si cogéis cualquier Real Decreto de FP, sabéis que la FP no tiene un Real Decreto único. Bueno, tiene uno ahora de desarrollo, el 659, ¿no? Pero cada ciclo formativo tiene su propio Real Decreto, que habla de resultados de aprendizaje, de objetivos, de los módulos y todo esto, ¿de acuerdo? Y ellos está todo previsto para conseguir unas competencias que permitan ejercer un trabajo, una actividad laboral, ¿no? Bien. Por otra parte, y no creéis que me estoy cambiando mucho de discurso, todos recordaréis que hay una ley orgánica vigente, la LOMLOE, que tiene un artículo único. Y digo esto porque cuando a veces uno revisa TFMs y TFGs, se encuentra con cosas tan divertidas como el artículo 151 de la LOMLOE, el artículo... No, perdone, el LOMLOE solo tiene uno, que modifica otros muchos. Por tanto, será el artículo tal de modificado por la LOMLOE, pero no... Bueno, pues hay un artículo que yo creo que todo el mundo en la docencia debería tener grabado, como tiene grabado el número de su móvil, que es el artículo 91. Es como, y viene apoyando la tesis de mi compañero de mesa y amigo Jesús, es el único marco legal común que hay para el profesorado de este país. Ahí dice cuáles son las funciones del profesorado, sin más, sin especificar si es de la pública o de la privada, si son senior o recién llegados, si son de primaria, secundaria, adultos o medio pensionistas, sin especificar, todos tenemos esas funciones en común. Por eso cuando a veces en la inspección te llama un profesor, normalmente Nobel, y te dice que el centro me ha pedido esto, y tú dices, oiga, es que eso está en sus funciones. Usted cuando accede a la función pública o accede a un contrato en un centro privado, le ponen ahí que tiene que ejercer las funciones de profesor, y son esas. Bueno, pues la LOMLOE modificó este artículo, no mucho, y recordar que habla de cosas muy diversas. En los primeros artículos hablan básicamente de la programación didáctica, de la evaluación, pero también habla de la participación en el sistema educativo, la participación en actividades del centro, la coordinación de actividades, en la investigación y todas estas cosas. Habla de cosas muy diversas, ¿no? Bueno, la LOMLOE tenía una disposición adicional propia, no de la LOE, sino propia, la número 7, que es el motivo de todo este follón que tenemos ahora, ¿no? Esa disposición adicional decía que en el plazo de un año el gobierno tendría que desarrollar normativamente desarrollar la profesión de la docencia. Y desarrollar la profesión de la docencia, como muy bien apuntado Jesús,
todos los que estamos en activo dábamos a entender que iba a ser el añorado o querido o buscado estatuto de docente. Un estatuto docente común para todos, común para la función pública y para la privada, porque hay cosas en común. Otra cosa es que uno tenga un patrón y otro tenga otro, ¿no? Pero hay cosas en común. Esa disposición, os recuerdo que la LOMLOE se empezó a aplicar el del 21, pues eso teníamos que haberlo tenido como muy tarde para el 22. Pues no, no sacaron nada. Lo único que publicaron no fue una normativa. Fue el documento, que lo tiene por aquí nuestro amigo Paco, de 24 propuestas de reforma de la mejora de la profesión docente. Propuestas, pero no una norma. O sea, es un incumplimiento absoluto de la propia LOMLOE. O sea, los propios que la han hecho, la ley, los propios la han incumplido. ¿Sí? ¿Eso qué ha generado? Pues generó un malestar absoluto, porque todo el mundo estaba esperando pues un texto que organizase cosas, que desarrollase cosas. Porque, como bien ha dicho Jesús, en la función pública hay un Real Decreto de especialidades de primaria infantil. Hay un Real Decreto de especialidades de secundaria. Hay un Real Decreto de acceso a la función pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la privada se funciona a través de los convenios, como sabéis. Pero no hay un texto común que regule cosas en común. Y eso nos genera muchos problemas. Y diréis, ¿por qué problema nos genera? Pues en algo que cuando uno lee el documento ministerial que se ha hecho alusión, que es este, informe final con la propuesta de marco de comunidades profesionales docentes, este documento que habla de comunidades profesionales es la propuesta 1, la primera idea que aparece en las 24 propuestas. O sea, lo que se han limitado es a coger esa primera propuesta y convertirla en un informe, en un documento, ¿no? Para que lo entendáis, ¿vale? Bueno, pues el informe, la propuesta no permite, en mi opinión, tiene cosas muy positivas, pero hay cosas que no. Por ejemplo, el profesor de hoy en día no le basta solamente dominar bien, como decía bien la ponente esta mañana, la metodología. No le basta con saber tener una capacidad de competencia digital. Nos encontramos con otros problemas distintos. Por ejemplo, yo no entiendo, vamos, si tuviese algo que poder decir, por favor, no podemos tener profesores que no saben qué es la ley de protección de datos, porque están haciendo cosas totalmente ilegales con problemas que nos lo generan continuamente. Profesores que no entienden o no saben qué es la protección de menores. O sea, hay cosas que deberíamos tener todos. Yo recuerdo situaciones kafkianas en muchos centros. Viene una madre y dice, mi hijo está matriculado en primero de la ESO. Ha elegido esta optativa, pero no, que la voy a cambiar, que hemos pensado en la familia mejor. Viene y te la cambia. Bueno, pues todavía estamos con los 3 primeros días de clase, aún estamos a tiempo. Pasa una semana y llega el padre. Buenos días, que yo creo que mi hijo me ha contado, no, vamos a volver a la anterior. Y tú, bueno, pues no es por nada, pero bien, no sé, hablaré con el profesor y lo cambias. Al día siguiente tienes a la madre. Y al final, ¿sabéis cómo acaba la película? Pues con el director o directora diciendo, mire ustedes, o me traen ustedes un documento firmado por los dos, o me traen una sentencia de separación judicial. Y esto se va a acabar ya, porque no podemos estar así. No podemos estar así. O, por ejemplo, tenemos directores que han tenido que pedir protección a la Guardia Civil porque hay individuos, me voy a permitir llamarles así, que tienen orden de alejamiento. Y lo tenemos en la puerta del centro todos los días. De la familia, de la madre y de la criatura. Por pederastia y cosas así. Entonces, claro, esos nuestros profesores son realidades que tenemos en las aulas. Son contadas, pero existen. O, por ejemplo, todos sabéis que un tema que es muy importante es el tema de la convivencia. Es un tema que nos preocupa y nos agobia mucho. Bueno, protocolos tenemos que no os hacéis ni idea. Algunos más complicados que el manual de las lavadoras que tengo en mi casa. O sea, yo digo, ¿pero esto lo aplica a alguien? Cuando debían ser cosas mucho más sencillas. También es verdad que tenemos algún tipo de documentos y contactos para apoyar psicológicamente al profesorado. Entonces, yo solamente voy a limitaros en esta primera fase a comentaros las 12 competencias que hay y ir pensando.
Una competencia la conocéis todas, porque es la única que a fecha de hoy está regulada en este país por los profesores. Es la competencia digital. Esa la sabéis, la tenemos todos. La otra, que más o menos todos conocemos, es la competencia lingüística, que está en el marco europeo de referencia de las lenguas. Esas dos, todo el mundo las tiene claras, ¿no? Vale. Luego hay otras. Luego, aquí habla de otras 10 competencias más. Como os decía, 3 están vinculadas directamente a la docencia, o sea, evaluación, programación, etcétera. Una está vinculada a la tutoría, otra está vinculada a la convivencia, otra está vinculada a la participación en el centro, otra al liderazgo educativo, una a bienestar y salud mental, otra a desarrollo profesional, que es formación permanente, y otra al liderazgo, que es lo que se ha hablado muy acertadamente esta mañana. Pues eso es lo que hay. Y me preguntaréis, ¿a qué viene tanta guerra con las competencias profesionales? Pues me temo que a uno le voy a dar un pequeño disgusto. Lo que se pretende con esto es lo siguiente, hacer 3 cambios importantes. 1, modificar el contenido, la estructura de la formación inicial de los futuros docentes, tanto grado de infantil y primaria como máster de secundaria. 2, modificar el acceso a la función pública. Que ahora tenemos temarios de secundaria y de primaria de 1993. Que alguno que esta sala estaría todavía con los pañales puestos y paseándose por ahí. 1993. ¿De acuerdo? Y lo tercero que se quiere cambiar es todo lo que es la formación permanente actual. Es decir, el tema de los sesenios se ha agotado, es una vía que ya no tiene mucho sentido. O sea, los profesores encantados porque lo cobramos, pero es una vía que, bueno, se ha quedado un poco muerta, porque había que meter otras cosas, como proyectos de innovación, investigación, como responsabilidad en las coordinaciones de los centros, otros muchos temas, ¿no? Pero sobre todo hay un tema importante que os debía preocupar. Nuestro país es de los que, una vez que accedes a ser profesor, indistintamente me refiero a la pública que a la privada, y cuando digo privada, obviamente entenderéis todos que también me refiero a la concertada, tiene unos sueldos, como bien decía Jesús, aceptables incluso en los primeros 5 años por encima de la media europea. Pero al final del camino, cuando está ya, o mejor dicho, a la mitad del camino, es de los peores pagados en Europa. ¿Qué significa eso? Pues que no hay una carrera profesional docente. O sea, cobras por antigüedad, como en el antiguo ejército de Marruecos. Así igual, con todo mi cariño. Es decir, hay que tener en cuenta otros factores. Dicen que tenemos que ser tutores, que tenemos que ser coordinadores de formación, de convivencia y de 20 cosas. Pero luego el reconocimiento casi no existe, ni se le forma a la gente para hacerlo. Entonces, yo sí que creo que este es un debate, el de los profesionales, que no es un debate solo entre teóricos de la educación, es un debate profesional. Y si me permitís, y dado que aquí estamos dos que somos de sindicatos, de sindicalismo, y a mí me duele que los sindicatos mayoritarios de este país, de este tema, ni parece que les preocupa ni les importa. Y gracias. Muy bien, gracias Jesús. Bueno, quedémonos con el concepto de carrera profesional docente, que llegará. Espero. Pues quedémonos con eso, también con formación, que volveremos sobre ello. Y yo quería retomar con Jesús Puello lo siguiente. Hemos hablado de exigencia, de que nos excedemos en la exigencia, y ahora vamos a cambiar la relación familia-escuela. No sé si percibís vosotros, en vuestros ámbitos, que los centros educativos y por ende los docentes manifiestan una excesiva presión de las familias sobre su práctica docente, sobre sus funciones, sobre sus actuaciones, que podría ser lo más grave, y hay un cuestionamiento general de la práctica docente, hablando de forma general. Entonces yo quería saber si esa línea entre la participación y la intromisión, aunque sea un término quizá un poco duro, pero sí que es verdad que hay docentes y centros que perciben eso, que se percibe con ello una pequeña falta de consideración. Ya volveremos luego sobre la autoridad, el prestigio y la consideración. ¿Cómo aprecias tú, Jesús, ese trato, esa relación familia, escuela, centro educativo?
Vamos a ver, está claro que, bueno, hemos hablado del alumno y del profesorado, pero evidentemente alumno significa familia. Siempre hemos hablado y siempre hemos dicho que la responsabilidad de la educación es de las familias, de los padres. Pero sí que hay una cierta sensación de que vivimos en un momento en el que hay cierta dejación de esa responsabilidad, no digo intencionada. La vida es difícil para mucha gente, el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral es complicado en muchas ocasiones. Ver que un alumno de 8 años a las 5 de la tarde tiene que ir a su casa y tiene ya las llaves de su casa porque no hay nadie y sus padres no llegan hasta las 8 de la tarde, es una situación que hace 20 años no era pensado, era difícil, ¿no? Era lo escaso. Ahora, bueno, pues tenemos muchos alumnos aquí, entonces los apuntamos a actividades extraescolares porque no les podemos atender. Digo, porque yo también soy familia y he tenido hijos y he pasado por esa circunstancia también, ¿no? Entonces, el papel de las familias, pues es verdad que sí que desde el punto de vista del docente vemos que hay no es una dejación intencionada, pero sí que han perdido un poco ese papel tan importante que debe tener la familia para que la educación sea completa. Hablamos a veces de sobreprotección del alumnado por parte de las familias y eso es lo que nos lleva a veces un poco a la confrontación, ¿no? El constante y permanente juicio que se hace por parte de las familias sobre nuestra actuación en las aulas, ¿no? Cosa que antes no existía. El profesorado tenía mucha más autoridad autoridad incluso moral. No se cuestionaba tanto al profesorado como se cuestiona ahora y como se rebate, y además no es bueno para el alumno el que se presencie y se vea en casa o en el propio centro discusiones o debates excesivamente acalorados entre el profesorado, las familias y el profesorado. Claro, uno de estos estudios que os he nombrado, creo recordar que era el propio de SADE, entre las tensiones que en estos momentos reflejaban estas encuestas del profesorado, precisamente el mayor porcentaje es las tensiones generadas con las familias. Casi un 25% de las causas que motivaban esas tensiones en el profesorado, pues el 25% se atribuye un poco a esas tensiones con las familias. Pero esto no es algo que afecte solo, para que veáis un poco que esto llega a niveles un poquito ya exagerados. Yo me acuerdo esto fue antes de la pandemia, estoy hablando antes de la pandemia y estaba escuchando a un catedrático de universidad dando una ponencia, ahora no recuerdo exactamente el tema de la ponencia, pero bueno, además un catedrático de la Universidad de Barcelona de bastante prestigio y de renombre, y el hombre estaba escandalizado porque acababa de tener esos días la visita de una madre que había ido a quejarse por el resultado del examen de su hijo en la universidad. Dices, hombre, yo no sé vosotros si habéis tenido que acudir a vuestra familia para que os sacaran las castañas del fuego o que os hicieran de interlocutor ante vuestro profesor universitario. Bueno, pues esto es un poco el orden del día ahora mismo en los colegios, ¿no? El que constantemente tenemos ahí en muchas familias, demasiadas, que vienen un poco pues a cuestionar, en vez de venir a preguntar y decir, oye, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo o mi hija haga esto mejor? Bueno, lo primero que te dicen es que su hijo no es así. No, es que mi hijo en casa no es así. Me estás hablando de otra persona. Hombre, te estoy hablando de lo que estamos viendo aquí. Y a veces hasta paso yo más horas con tu hijo que las que pasas tú. Porque esto también es una realidad. Incluso los docentes a veces llegamos a conocer cosas que los padres al final acaban reconociéndote, que dicen, oye, pues tenías razón, ¿no? Que esto ha pasado así. O sea, que fijaros el papel tan importante que tenemos, ¿no? Es verdad que por otra parte también el alumnado, no sé si vamos a hablar del alumnado después, pues también tenemos más problemas, es más complejo. La adolescencia es mucho más difícil, distinta, vamos a decir que es distinta ahora y va evolucionando y cada vez son adolescentes antes y les dura más tiempo y cuestiones como las nuevas tecnologías pues no nos están ayudando mucho en la escuela a poder educar y formar porque bueno, el mundo que hay fuera de la escuela a veces nos sobrepasa, no llegamos a todo, se nos exige a los docentes que tenemos que solucionar todos los problemas que hay cuando no somos el origen de esos problemas, el tema del ciberbullying, de todas estas cosas que
que se nos achaca, dices, hombre, es que nosotros no tenemos nada que... O sea, no somos los culpables de esto. Sabéis que tenemos muchos debates, hemos tenido, sobre todo durante el curso pasado, debates muy importantes y muy interesantes sobre el tema del uso de los móviles y las redes sociales y el impacto que está teniendo en nuestros alumnos. Que se está acreditando que en determinadas edades no está siendo nada positivo, y ahí sí que os recomiendo que sí podéis echarle un vistazo también al informe que ha hecho la Asociación Nacional de Pediatría. Nos vamos a ir a los pediatras, ya no salimos del mundo de la educación, pero precisamente porque son de fuera del mundo de la educación han hecho un análisis mucho más objetivo de cuáles son las consecuencias que están teniendo las redes sociales en los niños, sobre todo en los niños, y obviamente pues de ahí derivan las recomendaciones que se están haciendo de que hasta determinadas edades pues no se utilicen las pantallas digitales ni se permita el acceso a Internet, que es algo que antes hablaba Jesús, él ponía el ejemplo del coche y que si somos competentes para conducir, hombre, les estamos dando a los alumnos unas herramientas, les hemos dado un Porsche a niños de 8 años, les estamos dando un móvil que acceden a todo tipo de información en Internet, que además los padres no nos enteramos, y estoy hablando como padre, y ya no te digo nada del maestro, que es que no tiene por qué enterarse de lo que están haciendo con los móviles, porque pues, de hecho es una herramienta particular. Y ya empezamos el debate de si conviene o no conviene, que a esas edades tengan o no tengan. Bueno, pues todo esto nos está complicando un poco la relación con los alumnos y con las familias. Lo deseable siempre ha sido la colaboración de las familias con el docente y del docente con las familias. Unas veces son las familias las que descubren problemas, otras veces, la mayoría de las veces, también hay que decirlo, somos los docentes, y afortunadamente que estamos los docentes para detectar, porque cuanto antes se detecten estos problemas, no solo de aprendizaje, esos son fáciles de detectar porque es nuestra profesión y tenemos herramientas que sabemos usarlas para detectar si un niño tiene dislexia, si un niño tiene ya problemas de autismo, bueno, pues tenemos esas herramientas, pero hay otros problemas que son de fuera de la escuela, en donde necesitamos que la familia nos eche una mano y colabore, porque entre los dos ámbitos fundamentales que tiene un alumno para su desarrollo personal, que son la familia y la escuela, si no hay colaboración, la verdad es que estamos haciendo un flaco favor a este alumno. Por lo tanto, la colaboración de la familia es fundamental. Y para esto tampoco se nos prepara muy bien en la formación inicial del profesorado. Hay que saber gestionar, no solo el aula con los alumnos, que tampoco se nos prepara a veces muy bien, pero la gestión de cómo trabajar con las familias es capital, es importantísima, sobre todo hasta determinadas edades, porque además hay un abandono de la familia, y esto sí que es muy llamativo, cuando conozcáis la realidad de los colegios, los padres, cuando su hijo empieza en 3 años, tú vas a la reunión de padres y está llena, no caben los padres en el aula. Es que hasta vienen los abuelos, a veces, porque hacen los papeles de cuidadores, a veces también, de los chicos de 3 años, pero no cabe. Ahora, tú vas pasando los cursos y en primero de secundaria no llega ni al 10% de los padres que vienen a la reunión del tutor de principio del curso. Y ya no te digo la del segundo trimestre o la del tercer trimestre. Y menos si hay partido de fútbol o al día siguiente hay fiesta o no viene nadie. O sea, vienen, bueno, sí, viene, pues eso, un 10%, pues porque cree que tiene que venir, son responsables y tal. Entonces, claro, precisamente cuando la complejidad de tu hijo es mayor y cada vez se va haciendo mayor, joder, abandonamos esa responsabilidad que tenemos de acompañarlos y de educarlos y de formarlos. Cuando más riesgos están corriendo, que son los 12, 13, 14, 15, 16 años, porque eso lo sabéis vosotros perfectamente, que es en el momento crucial donde un alumno puede tener, bueno, pues esas disyuntivas y elegir caminos que a lo mejor no tiene que elegir, o bueno, pues ahí parece que abandonamos un poco esa responsabilidad de la familia, ¿no? Entonces, yo insisto que esa colaboración es esencial. Responsabilidad, por otra parte, Jesús, entiendo que no puede asumir el docente cuando es puramente una responsabilidad familiar, ¿no? Claro, es que nosotros, por eso decía antes que
que, bueno, a veces hacemos de consejeros matrimoniales, pero lo hacemos a título personal. O sea, hay cosas en las que nosotros no deberíamos entrar y intervenir. Lo que pasa es que esa implicación y ese compromiso que tú tienes con el alumno, cuando ves a un chaval de 10 años que lo está pasando mal, pues obviamente te lleva a tratar de intervenir con la familia cuando no tendría que ser una función nuestra. Has dicho, me voy a permitir hacer una pequeña intervención particular. ¿Ahora? Sí. Yo creo que has aludido a una cuestión muy importante, a la acción tutorial, para la que no estamos. Yo creo que las nuevas generaciones de docentes y los que ya llevamos mucho tiempo nos ha sobrepasado. Yo creo que la acción tutorial es capital en nuestra profesión. Recogiendo lo que decías, Jesús, sí es verdad que hay evidencias de que estamos cuestionados permanentemente y sobre todo que nos desbordan los conflictos. Pero claro, lo que no puede ser, no sé si Jesús estará de acuerdo conmigo, Jesús Marrodán, desde nuestro ámbito profesional, es que haya docentes que lleven 10 años ejerciendo, se encuentren con un problema y no sepan que tenemos normativa, que hay documentos. No me puedo pasar 5 años en un centro sin conocer el proyecto educativo. No nos podemos. Entonces, eso, Jesús, el conocimiento de los documentos, la actualización, puede ayudar en este momento en los conflictos que se plantean con las familias, con los alumnos, con compañeros, incluso con la administración. Pues sí, incluso te digo más. Su desconocimiento solo genera más problemas. Me explico mejor. Lo habéis apuntado muy bien. Hoy todo docente, por ley, es tutor. Aunque no tenga un grupo asignado de alumnos, es tutor y tiene que tener atención a las familias de cualquier alumno al que imparte docencia. Eso está así de claro. Otra cosa es que no sea, además, tutor específico del grupo de primero B o de segundo A, ¿no? Eso, vale. Entonces, a mí siempre me llama la atención dos cosas. Los profesores, con mucha razón, nos quejamos de la alta burocratización de la documentación de los centros, ¿no? Pero, paradójicamente, esto nos pasa como cuando tenemos un siniestro en casa, ¿no? De un escape de agua o cosas de este tipo, ¿no? Todo el mundo dice, ¿y qué pone en el reglamento de régimen interno? ¿Y qué pone en el plan de acción tutorial? Y entonces, a veces te pasa como en el seguro. Nos ha caducado y no nos hemos dado cuenta ninguno. A ver, hay dos instrumentos clave. Y yo creo que, yo para empezar, creo que los docentes tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Yo no conozco a nadie que mañana digamos aquí, nos vamos mañana de viaje todos a Egipto. Yo no imagino a todo el mundo haciendo la maleta, subirse, prepararse en el aeropuerto. Pues ya, alguien dirá, oiga, pero habrá que ver si hay vacunas, ¿no? O habrá que cambiar la moneda, o habrá que ver si hay algún consejo de algo, de higiene, de consumir agua, un poco, o qué zonas mejor no visitar, ¿no? Va a ser un poco. Pues yo lo primero que me sigue sorprendiendo de todos los profesores que se incorporan nuevos a un centro es que casi nadie, y lo digo los años que he sido director o como inspector, es que casi nadie se molesta en averiguar con quién va a jugar la partida durante 9 meses. No sé, yo si mañana tuviese que jugar al partido de fútbol contra el señor Gómez Trinidad, que le aprecio mucho, lo primero que haría sería a ver cómo jugaba, por delantero o tal. Pero a mí eso me sorprende. A ver, que vamos a trabajar con personas. ¿Cómo no sabes que en primero A tienes un niño de Asperger, un ucraniano y un chaval que tiene que salir a audición y lenguaje? ¿Cómo no has pensado que en segundo B tienes a 2 que han repetido 2 veces una vez del curso y que todo lo que hagas te van a decir, ya lo hicimos el año pasado, ya lo hicimos el año pasado? Incluso van a pasarle los apuntes y los ejercicios a los demás. O sea, nadie va a hacer nada en todo el curso. O sea, ¿con quién estáis trabajando? ¿Con quién? O sea, vamos, mi consejo sería, entra a secretaría y a ver, soy el tutor de primero B. Abro la caja de expedientes, hay que curiosear aquí un poco esto. ¿Quiénes son? Aparte de que sean chicos, chicas, ¿de qué colegios vienen? No es lo mismo encontrarse gente que te viene en todo el mismo colegio que gente que viene de 3 colegios distintos. Sus hábitos de estudio son totalmente distintos. Desde el que viene de subrayar, hasta que el que viene de todo debates en clase. Son técnicas distintas. Y tú vas a imponer otro modelo distinto. Pues a ver cómo hacemos esto. Bueno, entonces yo creo que el plan de acción tutorial, que a menudo es un nada en los centros, casi nadie lo respeta en muchos centros, debería ser clave. Debería ser tan obligatorio
tan actualizado como la programación didáctica y exigir que se cumpla. Yo ahora mismo, desgraciadamente, entre manos llevo un expediente disciplinario y un profesor de secundaria. En los 4 meses que ha estado en el centro, siendo tutor de un primero, nadie recuerda qué ha hecho en la hora de tutoría. Nadie lo recuerda. Los alumnos les preguntan y te dicen, no, mandaba a repasar. ¿Qué habéis tenido antes? ¿Matemáticas? Pues hacer los ejercicios de matemáticas. La hora de tutoría es para socializar, para prevenir, para apoyar a los alumnos, para empezar a acompañarles, para que escuchar sus cosas, para darte cuenta qué grupos tienes en clase, quién congenia con quién y quién con mal. Uy, este mejor aquí que allá. Te das cuenta de las relaciones humanas, para ser ciudadanos, para saber con quién estás conviviendo un tiempo en tu vida. Y sin embargo, te dedicas a hacer ejercicios de matemáticas. Pues vale. Entonces, el plan de acción tutorial debía ser para aplicarlo y evaluarlo. Yo he visto planes de acción tutorial maravillosos. Que tenía este centro, se llama Reto, y era un tema de educación emocional precioso. Claro, luego entendías por qué ese grupo tenía la más alta tasa de partes de incidencias que todo el centro. La educación emocional estaba en el papel, pero aplicada nada, ni por el forro. Sin embargo, otros grupos sí que la aplicaban. Había otro clima de aula, había otro clima de aula. Sobre todo en un primero, insisto, donde los grupos que vienen son de un centro de privado, un concertado o dos públicos y tal, y es muy variopinto, ¿no? Entonces, yo creo que el plan de tutoría es vital, es fundamental. No concibo una persona que diga, tú eres tutor de segundo B y no vaya corriendo a saber qué hay que hacer en la hora de tutoría de segundo B. ¿Sí? Y luego lo siguiente, que lo habéis apuntado muy bien, está el reglamento de régimen interno, que desgraciadamente en muchos centros se limita a ser un corta y pega de las sanciones al alumnado. No solamente es eso, si está así está mal hecho. Es también un órgano de gestión de las comisiones que tiene el centro, de convivencia, de los protocolos y tal. Entonces, eso hay que sabérselo. Antes de jugar el partido, hay que saber cuáles son las reglas del juego y con quién estás jugando el partido. Eso es fundamental. Entonces, yo creo que deberíamos dar más importancia en la formación inicial y en la permanente a la tutoría. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, la tutoría se pagaba y había bofetadas por ser tutor. Ahora, como todo es café para todos, pues nada. Y fijaros lo que nos está pasando. ¿A quién le damos en muchos centros la tutoría? Al recién llegado, al último que ha llegado, al más jovencito, al más inexperto. No al peor preparado, digo, al más inexperto, que no es lo mismo. Hay gente joven, muy cualificada, incluso más que los más veteranos. Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la experiencia, como sabemos todos. Entonces, yo creo que el reglamento de régimen interno hay que leérselo. Hay que pedir a los centros que lo publiquen, que muchas veces ni estaba ni publicado, nadie sabe a qué se dedica. Y la tutoría debe ejercerse en una relación continua con los padres y convocar reuniones de todos. No es inconcebible que un tutor acabe el curso y no haya visto a los padres de un alumno nunca, porque como bien apuntaba Jesús, es así. Dime qué curso de la enseñanza va subiendo y te diré el porcentaje que va bajando de participación de los padres. O sea, es así. En infantil, 90%. Y si pudiesen ir primos, segundos, cuñados y sobrinos, también estarían. Pero en bachillerato, pues tienes que ir a cazar a ver si a un padre, por equivocación o despiste de otro curso que tiene un hijo allí, entra. Eso sí, cuando llegue la evaluación, vendrán todos corriendo a pedir explicaciones. ¿Es así? Y solamente un comentario. Los padres luego presentan muchas reclamaciones de notas, sobre todo en segundo de bachillerato. Y como anécdota, ganan algunas. ¿Y sabéis por qué ganan algunas reclamaciones de notas? No porque la programación didáctica está mal hecha. ¿Sí? Hace poco le tuvimos que dar razón a un padre. Mi hija, tal cual, por una lectura obligatoria, ya han bajado no sé qué porcentaje en la nota. ¿Vale? El padre dijo que era profesor. Vale, quiero ver la programación didáctica. ¿Alguien había puesto en la programación didáctica que había una lectura obligatoria? Nadie. Entonces, ¿cómo pides y puntúas eso? Entonces, yo creo que, a ver, hay que colaborar con las familias. Son nuestros aliados, no nuestros enemigos. Hay que mantener a la vez la distancia con las familias. Eso no indica, como bien dice Jesús, que a veces no hagamos un poco de todo. De padre en la sombra, de animador sociocultural y lo que sea. Pero
hay que mantener una comunicación fluida. Y el padre que no viene a la reunión, hay que perseguirle. Venga usted aquí. Hay que saber quién es. Porque a veces, viendo ciertas familias, dices, bueno, si este crío acaba el curso, bueno, más que Dios existe, la Santísima Trinidad y todo completo. Vamos, porque es imposible, ¿verdad? O sea, hay críos que es para ponerles un monumento, por el clima familiar en que están. El padre trabaja en no sé qué país, viene 2 veces por España o no viene, la madre también, la pobre mujer, va agobiadísima. Y dices, bueno, pues sí, la naturaleza debe ser sabia, ¿no? Porque es increíble. Pero yo creo que hay que cuidar a las familias, hay que tener técnicas de trabajo con las familias, hay que saber levantar un acta de conformidad con las familias, a qué acuerdos hemos acordado. Mi consejo, nunca reunáis con un padre o madre presuntamente conflictivo y no levantéis un acta, ni se os ocurra. Porque luego dice, bueno, es que usted dijo, no, perdona, me he reunido con usted de a tal hora, sala de profesores o sala tal. Pues hablamos de estos temas, acuerdos adoptados A, B y C. Lo tengo aquí, lo firmó usted, yo tengo una copia, ¿vale? Pues ya está claro. Este es nuestro contrato de familia y centro, es este, el día a día. Y por tanto hay que mimar a las familias, cuidarlas, pero también a veces marcarles los límites. Ellos no son profesores, los profesores somos nosotros, aunque compartamos la tarea educadora. Muy bien, muchas gracias. Estamos de acuerdo también, documentos institucionales y programáticos actualizados, correctamente elaborados. Los padres tienen que conocerlos, han de ser públicos y debemos de basarnos en ello para todo. Ocurre lo mismo lo que comentaba Jesús a un alumno de primaria que tenga que permanecer en el segundo curso del ciclo. Si no están aplicadas las medidas a la diversidad, a su debido tiempo y demás, el padre puede decir perfectamente que no admite la repetición. Todas estas cuestiones, entonces primero tenemos que conocerlo. También lo tienen que conocer los padres. Y luego el tema de los documentos, las actas en las reuniones y tal, fundamental. De este grupo nos quedamos con ello. Pues muy buen resumen, Jesús. Muchas gracias. Bien, recojo lo que comentaba Jesús Puello de los alumnos, y aunque efectivamente hablamos de los docentes, pero claro, ahora mismo hay otra realidad familiar a la que ya se han referido, pero también hay otra realidad en nuestro alumnado. Nuestros alumnos de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, como decían, son diferentes, absolutamente diferentes a los que a los de hace 10 años o 5, o a lo mejor menos si apuramos, ¿no? Y exageramos un poquito. Entonces, la pregunta es, ¿realmente, volviendo al perfil de lo que te comentaba al principio de la charla, realmente el perfil profesional del docente y el docente está preparado o tiene las suficientes competencias como para atender al alumno real que tenemos en el aula, al alumno real, al que tiene problemas de salud mental, al que tiene problemas familiares, al que tiene problemas con Internet, al que tiene una situación social que ahora sí que es verdad que hay más ídolos que tienen menos certeza seguramente que hace unos años, y luego la paradoja de que los que tenemos cierta edad hemos impartido y educado a los que ahora son padres y no se comportan como nosotros esperábamos. ¿Puede ser? Bueno, es así, ¿eh? Los que hemos tenido alumnos ahora los ves de padres y dices, madre mía, ¿no? Somos culpables. Exactamente, ¿qué hemos hecho? Pero bueno, al final uno llega a la conclusión de que, bueno, que no es que haya sido precisamente la escuela, es que la sociedad yo creo que en estos momentos está ganando el pulso a la escuela y nos puede más de lo que debería. Y esa es una realidad que efectivamente nos lleva también a concluir que la formación que recibimos inicial en estos momentos y desde hace mucho tiempo no sirve. No sirve para responder a todos los problemas que en estos momentos tenemos en la escuela, ¿no? Yo no sé, ojalá alguna vez los políticos sean capaces de ponerse de acuerdo y ver que este tema es fundamental y que se consensúe de una vez el cambio de una formación inicial del profesorado en función de las necesidades que en estos momentos hay y las futuras que parece que ya van a venir y que no tengamos que esperar a que sucedan y que nos vuelva a coger el tren, ¿no? Entonces, evidentemente, en estos momentos estamos en muchos sitios. Bueno, quiero recordar que una de estas encuestas también que hacía uno de estos sindicatos que os he dicho al principio, decía que 3 de cada 4 profesores que están ahora mismo en activo consideran que la formación inicial que han recibido no les está permitiendo dar la respuesta que ellos quisieran o abordar todos los problemas que tienen, sobre todo en secundaria,
Fijaros que en estos momentos se centra más en secundaria la problemática de la encuesta. Reflejaba que era más en secundaria, bachillerato y formación profesional. Está claro que, mirad, la formación inicial en estos momentos, pues el profesorado de infantil y primaria tiene deficiencias en lo que es el conocimiento de la materia, pero sin embargo está mucho mejor preparado en cuanto a didáctica y metodología y psicología evolutiva del alumnado. Y sin embargo, el profesorado de secundaria, bachillerato y formación profesional tiene un nivel aceptable y bueno de lo que es el conocimiento de la materia, pero carece prácticamente al completo, reflejan ellos mismos, que carecen de estos conocimientos didácticos, metodológicos, de cómo son los alumnos para poder luego enfrentarse a estos problemas. Esto es una realidad que se lleva diciendo desde hace mucho tiempo y que, sin embargo, los programas universitarios pues no los conseguimos cambiar y modificar y adaptarlos a esta realidad. Llevamos discutiendo lo de la necesidad de unas prácticas tutorizadas en el ejercicio de la docencia desde hace mucho tiempo, cuando es algo que es difícilmente rebatible o que difícilmente nadie puede cuestionar. Es decir, alguien que quiere ejercer la docencia no le podemos soltar ya el primer día, y mucho menos cuando el centro al que se le manda, decía Jesús, es que normalmente a los tutores les ponemos a los primeros, a los pringados, a los que acaban de llegar, al que acaba de entrar. Claro, el que acaba de salir de la universidad y le metemos en un aula, en un centro conflictivo, esa persona tiene muchos boletos para abandonar la profesión. Para abandonar la profesión, porque es que tú le metes en un centro conflictivo con alumnos de 14 años o de 16 y no está preparado para afrontar esa situación. Eso es una auténtica injusticia con esa persona que se ha estado formando y preparando para ser educador. Entonces, tenemos estas cosas que de alguna manera las tenemos que arreglar. Y una herramienta fundamental es esta. ¿Pero qué cuesta que un profesor que accede a ejercer la docencia esté tutorizado durante 1 o 2 años por profesores expertos, preparados para seguir formando a las personas que empiezan a ejercer, estén acompañados durante 1 año o 2 años, los que hagan falta? Fijaros, los médicos cuando hacen el MIR, no sé cuántos años están haciendo el MIR. ¿Os imagináis que soltáramos a uno que acaba de terminar la Facultad de Medicina, la Universidad de Medicina, y que empiece a operar ya? Pues ¿quién se pondría en sus manos? Hombre, yo creo que si nos enteráramos alguno de nosotros, no, es que este acaba de entrar ayer y va a hacer la primera operación. Pues sí, que me voy, perdona, que dame el alta, que no me quedo, que me voy. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Pues bueno, pues que la dinámica social y política en la que estamos no nos permite tomar estas medidas con cierta agilidad. Evidentemente vosotros no vais a llegar a esto de las prácticas tutorizadas, que yo espero verlas alguna vez. Yo no sé si jubilado del todo o no, pero espero que alguna vez esto salga adelante. Pero sí que os recomendaría que, hombre, que entréis al centro, que, bueno, una de las cualidades que tenemos que tener también, y que yo creo que es bastante razonable, que tenemos que saber trabajar en grupo. Aquí nadie puede ir por su cuenta en un centro educativo. Hay proyectos educativos que son de centro, hay que trabajar con los compañeros del mismo curso, del mismo nivel, hay objetivos conjuntos, hay claustros, claro, el que quiera ir por libre en esta profesión, que los hay, pues no tienen buen cartel, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, Jesús, gracias. Contemplado la normativa también. El profesor desarrollará sus funciones de manera colaborativa y en grupo, y trabajo en grupo. Y no se suele hacer. No se suele hacer. Pero luego sí que se presume. Sí. Tenemos ya poco tiempo porque vamos consumiendo y estaríamos, pues me imagino que mucho más. Yo creo que seáis breves en lo siguiente, aunque ya se ha vislumbrado, ¿no? Siempre está el tema del prestigio y de la pérdida de prestigio y la pérdida de autoridad del profesorado. Primero, si es cierto o no, tanto una como otra, ¿consideráis? Yo creo que un monosílabo sí o no, Jesús. Ahora mismo hay cierto desprestigio de la profesión, sí. Más que desprestigio, poco reconocimiento social y, bueno, político ya no voy a hablar, pero social hay poco reconocimiento, sí. Menos del que debería tener la profesión. ¿Y autoridad? Y autoridad también tenemos problemas. Hemos perdido autoridad, como la ha perdido la familia, como estamos perdiendo muchos referentes de autoridad, cada vez hay menos límites, hay más, no es permisividad, pero sí que hay más
más campos abiertos donde los jóvenes y sobre todo los adolescentes y los chavales necesitarían tener un poco más de acompañamiento y marcar un poco más el camino por el que tendrían que estar creciendo. Hablaste de vocación y la pregunta que le voy a hacer a Jesús Marrodán es la siguiente. Vinculado al prestigio, a la autoridad, que a veces no se sabe si es una realidad o un tópico, pero ahora él ha manifestado que su opinión al respecto. ¿Tú crees que además de vocación en las generaciones jóvenes que se incorporan y las que ya están incorporadas y llevan un tiempo, hay suficiente vocación y compromiso con la profesión? Qué pregunta. Yo creo que un sector importante, sí. Quizá más, evidentemente, en infantil primaria, porque el que hace un grado lo hace porque quiere. En secundaria ya es otra historia, pero yo también creo que sí. En secundaria, ¿por qué es otra historia? Porque los que estudiamos, en mi caso, historia o matemáticas o biología, pues llega un momento que dices de qué vamos a vivir, ¿no? Y bueno, pues según tu situación familiar, personal, en mi caso mi padre era maestro, pues te tira la docencia y tal, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay cierta vocación, porque también yo pienso que la gente joven, pienso en mi hija, por ejemplo, que se apunta a esta aventura de la educación, pues es bastante bien consciente de lo que se está apuntando, ¿no? Porque ha hecho prácticas, ha hecho el máster, ha visitado centros y ha visto cosas que le han gustado o no, ¿no? A ver, yo creo que las situaciones que, vinculado a lo que comentabais antes, a ver, yo creo que falta mejorar la formación inicial, totalmente. Creo que había que tener más tiempo en la formación inicial a nuestros de secundaria y también primaria en los centros, un apoyo más de las universidades, de lo que estás haciendo allí. Creo que, vamos, yo no concibo, por ejemplo, que la gente vaya a hacer las prácticas del máster y no haya asistido nunca a un consejo escolar o a un claustro, no sepa esto de qué va. Pero es que luego el día de mañana va a estar en un claustro. Y allí, sin embargo, gente que nunca ha estado, ¿no? Y luego yo creo que, a ver, la gente joven va con ilusión, que es lo que toca, y con preparación. Lo que ocurre por eso es que tenemos que prepararles también para todo esto que hemos comentado, ¿no? La situación de las familias, a veces un equipo directivo que a veces no te responde, porque también un elemento clave, sobre todo cuando empiezas tu labor profesional, es cómo te acompaña y te apoya el equipo directivo. No es lo mismo que tú vayas a contarle que no sabes qué hacer con los de primero B y te deje tirado o te diga, mira, ven, vamos a hacer esto, hablaremos con el tutor del año pasado o del otro grupo y tal. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, tenemos que prepararles y también quizás nosotros tenemos que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Mucha gente en secundaria piensa aquello de que yo sé mucho de matemáticas. Yo leí hace muchos años un libro que por lo menos a mí me cambió el enfoque en mi práctica docente, ¿no? El libro tenía un título que yo creo que es todavía válido. Para enseñar no basta con saber la asignatura. Es así. Además, entonces, ingenuos que éramos y jóvenes, pensábamos que además había que saber metodología y técnicas de trabajo y tal, y lo hemos aprendido. Pero además, ahora sabemos que además hay que tener habilidades sociales, hay que tener una buena, trabajar en equipo, hay que saber contactar mejor con las familias y que formamos parte de un centro. Esto no es una guerra particular de cada uno. No sé, o sea, hay que dar clase a un grupo de alumnos, o a 2, o a 3, o a 6, pero formamos parte de un centro, de un colectivo, y hay que saber cómo funciona este colectivo, cómo su entorno, su contexto, y adecuar nuestra práctica docente a lo que tenemos delante, a ellos, ¿no? Son tiempos de incertidumbre, pero bueno, si no hay incertidumbre nunca hay crecimiento de nada. Eso es así de sencillo, ¿no? Y yo creo que es importante afrontar las cosas. Así debe ser. Y luego otro campo, el tema de la organización de los centros, los órganos de gobierno, los órganos de participación, los otros eso daría para otra larga mesa redonda, pero sí que hay que apuntarlo porque es importante y es una forma de participar el profesorado de forma activa. Dos cositas, tenemos 10 minutos y luego ya abrimos a preguntas. Jesús, esto que comentaba Jesús Marrodán, el compromiso, la vocación, la implicación, ¿tú crees que las familias lo perciben y los alumnos? ¿O no lo sabemos transmitir? Bueno, yo creo que hay un porcentaje de familias que afortunadamente sí que nos reconocen el papel que desempeñamos con sus hijos, ¿no? Lo que pasa que no es quizá el nivel que a nosotros nos gustaría conseguir, ¿no? Para conseguir esa implicación que necesitamos de las familias. Los alumnos yo creo que al final son más agradecidos y que te reconocen
aunque quizá con posterioridad. Lo curioso de nuestra profesión es que casi te agradecen más las cosas después, cuando te encuentras con ellos ya, cuando los ves por ahí trabajando y con familia. Entonces, se acuerdan ellos más de ti y te cuentan más cosas de lo que tú hiciste con ellos que las que tú recuerdas, ¿no? Y eso es lo que te da claramente la señal de que no lo hiciste tan mal cuando te lo agradecen así, ¿no? Entonces, sí que hay ese feedback del alumnado, yo creo que más del alumnado que de las familias. Muy bien, gracias. Ya por finalizar, tienen que ser 3, pensadlo bien, ¿eh? 3 cualidades que deben adornar a un buen docente. Jesús. Pues la primera, compromiso. Compromiso con la educación, con las familias, ¿no? La segunda, adaptabilidad. Adaptarse a la realidad que tienes en cada centro. Y luego, aprender. Nunca dejar de aprender. Jesús. Pues yo me quedaría con compromiso, vocación y liderazgo. Creo que la educación tiene que volver a recuperar el papel de liderazgo, de ser el modelo en el que los jóvenes se puedan reflejar y tener un referente de lo que se puede hacer en la sociedad o de cómo se puede ser ciudadano en este país. Bien, muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas, unas poquitas, si alguno tenéis interés en hacer alguna pregunta a los miembros de la mesa. Buenas tardes. No es una pregunta realmente, es que yo como profe que soy, hubo momentos de la ponencia que me he emocionado porque siempre pensé que los inspectores tenían otro prisma del docente. Y entonces, claro, escucharlos, sinceramente, o sea, no sé, quería felicitarlos porque me ha gustado muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, si me permites, un poco realmente hay más que la supervisión y la revisión de documentos. Detrás de la inspección educativa hay mucho más. Yo creo que afortunadamente lo intentamos y sería otro tema para ver si efectivamente los padres, los docentes y el sistema lo perciben. Se trabaja mucho y muy bien. Yo no, pero mis compañeros sí. ¿Vale? Si queréis hacer alguna pregunta más, muchas gracias. Gracias, sí. Buenas. Bueno, yo quería preguntarle, a razón de la ley del 70 que regula lo de profesor tutor y todo lo que conlleva hasta hoy, si podría decir, que ya lo ha dicho, en cierto modo, la situación actual de la tutoría, cómo va y la dejadez que hay. Incluso he escuchado también que hay un expediente abierto sobre algún tutor que eso lo toma muy a la ligera. ¿Qué pautas, una idea o dos, así que iluminen un poquito más esto? Jesús. Bueno, vamos a ver. La tutoría del alumnado está regulado, primero, está atribuida en el artículo 91 de la LOE. No existe ninguna ley luego distinta. Hay que ir ya, bueno, la cosa ya a partir de ahí va por comunidades autónomas, porque no existe un estatuto básico o común de los docentes, ¿no? Entonces, la mayoría de comunidades autónomas, las funciones de la tutoría la tienen regulado en sus decretos o resoluciones de funcionamiento de los centros de primaria o de secundaria. En algunos casos, como es el caso de Murcia, es el caso de Castilla y León, todavía estamos aplicando el Real Decreto de 1996 y la Orden de 14 de junio del 94, ¿no? Y ahí es donde habla de las tareas del tutor de grupo, ¿no? Pues presidir las reuniones de las juntas de evaluación, levantar actas de las juntas de evaluación, controlar las ausencias del alumnado, vigilar el absentismo. El absentismo, cabe recordar que lo tiene que controlar el centro, pero que realmente lo tiene que estar vigilando es el ayuntamiento. Es una responsabilidad que da la ley orgánica a los ayuntamientos, el control del absentismo escolar. Cuidado, ¿eh? Bueno, y ejercer y desarrollar el plan de acción tutorial, ¿no?
Yo si tuviese que dar un consejo a un futuro tutor o tutora, le diría 3 cosas. 1, habla mucho con tus compañeros de curso, de grupo. Tú eres el de matemáticas, ¿quién es el de lengua? ¿Quién es el de historia? ¿Quién es el de inglés? Habla, a ver qué te cuentan. Que no te dejes, no, porque a ver, igual fulanito es un alumno rarito en matemáticas, pero es brillante en educación física. El otro alumno es malísimo aquí, pero es buenísimo en lo otro. Bueno, pues entonces habrá que ver qué está pasando ahí. ¿Son sus habilidades naturales? ¿Es que en el otro centro le apoyaba mucho? Habla con tus compañeros. Y y que la junta de evaluación no sean un Sálvame Plus. Yo he visto junta de evaluación que digo, bueno, esto lo graban y salimos en Sálvame y lo hacen de categoría, porque vamos, en fin. Lo primero, trabaja con tus compañeros. 2, lo que os decía, ¿qué alumnos tienes? Aquí tienes 28 alumnos que te han atribuido. Tú eres el tutor legal. Hay muchos docentes que no son conscientes de que el momento que un alumno menor de edad cruza la puerta del recinto escolar, la tutoría legal queda transferida al centro. Claro, el director no puede tener la tutoría legal de todos. El director o directora se la transfiere en cada sesión al que está presente en el aula con el alumno. Luego tú eres el tutor, el que tienes que tomar decisiones. Si el niño o la niña se ha caído en el patio, pues el que esté de guardia tendrá que decir, oye, que este crío hay que atenderle o que hay que llevarlo al hospital. Tú tienes que tomar las decisiones. Pero sí, llamas a la familia y tal, pero... Entonces, infórmate bien quién son tus alumnos, trabaja con tus compañeros y, desde luego, escucha a las familias. La familia que no te aparezca en la reunión colectiva, enseguida le llamas, oiga, ¿usted por qué no ha venido? ¿Es qué tal? Bueno, pues media hora de teléfono. Medio de teléfono. Porque el calor humano, el acompañamiento, en este mundo tan virtual, no lo da la máquina, lo dan las personas. Y quizá, cuando se habla tanto de inteligencia artificial, porque quizá vamos careciendo de inteligencia natural, hay que recordar que todos en el fondo lo que más valoramos es el aprecio, el cariño y el respeto de nuestros semejantes. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo, además de agradecer a los integrantes de la mesa, que realmente he disfrutado mucho con ellos, y dar la enhorabuena a la organización, solo quiero decir una cosa, porque no voy a hacer conclusiones. Las conclusiones creo que las han hecho los ponentes y que vosotros sois capaces de hacerlo. Personalmente, cada uno, solo quiero decir una cosa. Los jóvenes, nuestros alumnos y todas las personas que os vais a incorporar al sistema educativo, a la docencia, no sois el problema, sois la solución, pero hay que trabajar mucho. Muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, gracias. Me ha alegrado mucho que hablarais al final de la importancia que cada vez está adquiriendo más la dirección de los centros educativos. El trabajo en equipo y después una cosa que, claro, lógicamente no podemos atender todo, que es la estructura de los centros, la organización de los centros. Pertenecemos a un claustro, pertenecemos a un equipo de profesores, etcétera. Entonces tenemos 2 cosas. Una, o enfrentarnos a ello cuando lleguemos y a base de años lo vayamos consiguiendo, entenderlo y saberlo, o dos, importante, apuntarnos al máster de dirección de centros educativos de la Universidad Católica de Ávila, el cual tengo el gusto de dirigir. Con lo cual, yo os animo a que en un año lo podáis conseguir. La verdad es que merece la pena. ¿Por qué? Porque es un año más, es un punto en oposiciones, es un punto en las oposiciones y es importante sobre todo porque lógicamente cuando accedamos a los centros educativos estamos preparados para llevarlo a efecto. Muchas gracias.